niños, ¿pueden ponerse de pie también? ¿Sí? Nos ponemos de pie un momento porque vamos a orar por el pastor. ¿Le parece bien? ¿Sí? Levante su mano y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por la vida del pastor Sergio, que en esta mañana hoy lo has traído hasta este lugar. Queremos pedirte una bendición grande, rica, exquisita, abundante, una lluvia, Señor, que derrame sobre él de bendiciones, de palabra, de sabiduría, de poder, de unción, de prosperidad y todo aquello, Señor, esos regalos que tienes preparados, Señor. Te rogamos que los deposites en su vida el día de hoy, y no solamente en él, sino también en su familia. Por favor, bendícelos y prospéralos y protégelos en todo tiempo. Gracias. Hoy los ponemos, Señor, a toda su familia en tus manos. Siempre estés tú cubriendo, protegiendo sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús, decimos los niños, amén. Buenas tardes, Dios les bendiga. Amén. Muy bien, hoy vamos a ver algo, creo yo, que es de parte de Dios para cada uno. Espero que Dios nos hable en este día y que, bueno, sea Él a través de su Espíritu Santo que nos tenga una palabra pues fresca para este día. Así es que le voy a invitar a que se ponga de pie para orar, ¿le parece? Vamos a orar en este día. Le voy a pedir también que si se puede tomar de su mano con el que está a su lado, todos tómense de la mano en este día. Vamos a orar. Tómense todos de las manos. Señor, en este día te damos a ti toda la gloria y toda la honra, Señor. Hoy, Señor, queremos estar en un mismo sentir y que tú nos hables en este día. Y que también, Señor, quites todo obstáculo, Señor, toda distracción, Padre, que haya o que el enemigo haya puesto, Señor. Así es que en este día, Señor, quita todo estorbo, todo aquello, Señor, que no nos deja, Señor, madurar en nuestra propia vida, todo obstáculo, Señor, todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Jesucristo. Así es que en este día, Señor, mis hermanos y yo nos ponemos de acuerdo, Señor, para recibir de parte de ti. Y que tu Espíritu Santo, Señor, venga en este día y nos fortalezca y nos lleve, Señor, a una madurez espiritual, Señor, en el cual tomemos las mejores decisiones para nuestra propia vida. Te damos a ti la gloria y la honra en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias. Dios les bendiga. Déselo fuerte a Dios. Muy bien. Muy bien, tome su asiento, tome su lugar y vamos a empezar en este día. Y bueno, yo quisiera hablarles un poquito de el libro de Lucas. Y Lucas era una persona, ¿verdad? El autor de uno de los evangelios, ¿verdad? Lucas
el cual se llama, ¿verdad?, el Evangelio según Lucas, ¿verdad?, o San Lucas. De tal manera que él, bueno, era una persona que no propiamente estuvo con Jesucristo viendo, pero en los primeros versículos de la Biblia, en el capítulo 1, habla, ¿verdad?, y nos dice lo siguiente, que él, ¿verdad?, hizo entrevistas e investigó, ¿verdad?, de lo cual era Jesucristo, ¿verdad? Así dicen los primeros capítulos, en el primer capítulo, en el versículo del 1 al 4. Y este autor, ¿verdad?, del libro de Lucas, nos habla de que él hizo algunas investigaciones. No vio a Jesús, ¿verdad?, ni estuvo con él, pero él investigó de las cosas que habían pasado en aquel tiempo. Inclusive el destinatario de este libro, ¿verdad?, ¿a quién es? Dice ahí en los primeros versículos, a Teófilo, y le dice: oh excelentísimo Teófilo, ¿verdad? Excelentísimo. Y se supone, ¿verdad?, o dicen por ahí los teólogos, que a lo mejor era alguien en el cual tenía un cierto grado, ¿verdad? A lo mejor era algún militar en aquel tiempo, en aquel lugar, ¿verdad?, en aquella ciudad, y por eso le decían excelentísimo. Todo aquel que tenía un cargo en el gobierno de Roma se le llamaba excelentísimo. Por eso le llama: oh excelentísimo Teófilo, ¿verdad? Entonces va dirigido a este destinatario. Claro que esta palabra, bueno, está inspirada por el Espíritu Santo. De tal manera, ¿verdad?, que nos vamos a dar cuenta en el capítulo 16 del libro de Lucas. Y esto es una continuación de la parábola que nosotros vemos en el capítulo 15. El capítulo 15 habla de ciertas parábolas, y una muy importante para nosotros que siempre las vemos en los encuentros, ¿verdad?, tiene que ver con el hijo pródigo, ¿verdad? Que esta es la parábola en el capítulo 15. Y Lucas, ¿verdad?, o Jesucristo, perdón, le habla esto a los escribas y los fariseos de aquel tiempo, en aquel lugar, ¿verdad?, porque estaban allí alrededor. De tal manera que Jesucristo, tanto a aquellas personas en aquel tiempo, aproximadamente del año 50 al 100 después de Jesucristo, ¿verdad?, porque fue cuando se escribió aproximadamente este libro, dice lo siguiente: Él nos quiere dar a conocer verdaderamente lo que es el perdón de Dios para nuestras vidas. Amén. Para todos aquellos que reciben a Jesucristo como su Señor y Salvador, que el Señor tiene tanto y tan grande amor por las personas, que a través de esta parábola, ¿verdad?, del hijo pródigo, le da a conocer a los escribas y fariseos que estaban en aquel tiempo, ¿verdad?, que a lo mejor ellos se sentían un poco más altos que todos los demás. Les daba a entender que tenemos un Dios amoroso y perdonador, ¿verdad?, y que aunque aquellos pecadores que se portaban mal, Él, ¿verdad?, les iba a perdonar. De esto habla la parábola del hijo pródigo, ¿recuerdan? O recordamos, ¿verdad? Perdón. Así es que, bueno, en el capítulo 16 del libro de Lucas, que nosotros vamos a hablar en esto, pues hay otra parábola, y habla de un mayordomo infiel. Y bueno, esta es una de las parábolas en las cuales el Señor Jesucristo o los teólogos creen, ¿verdad?, que es una parábola que contrasta, ¿verdad?, con nuestra propia vida o la vida de aquellos en aquel tiempo, ¿verdad? Porque a lo mejor nosotros vemos que a través de un ejemplo negativo que está poniendo Jesucristo, nos quiere enseñar algo positivo para la vida de aquellos en aquel tiempo, y yo creo que para nuestra vida también, ¿verdad? Y hablaba del mayordomo infiel, ¿verdad? Una parábola, ¿verdad?, que a lo mejor la hemos visto de muchísimas maneras, ¿verdad?, y la hemos compartido, pero siempre Dios tiene algo que decirnos, algo nuevo para esto. De tal manera, ¿verdad?, que nosotros vamos a hablar de un mayordomo infiel. Y también ahora dice a principios del capítulo 16 que no tan solo el Señor hablaba para los escribas y fariseos, sino que también estaban alrededor los discípulos. Y dice los primeros capítulos, los primeros versículos del capítulo 16, dice que también era para los discípulos. Dice ahí, si me están siguiendo por ahí, si dice que también era para los discípulos, ahora en el capítulo 16. Entonces, fíjese bien, estamos viendo que el Señor le quiere enseñar, ¿verdad?, a los fariseos y a los escribas el perdón, ¿verdad?
Eso es lo que les quiere hacer. Y más que nada quiere hacer un cambio de actitud. Un cambio de actitud sobre la vida religiosa que llevaban los escribas y los fariseos. Y darle a conocer a sus discípulos el amor y el plan redentor que tiene el Señor Jesucristo para todos aquellos que le buscan. ¿Cuántos dicen amén? Así es que vámonos todos ahí al capítulo 16. Bueno, yo ya con esto que le dije, una pequeñita introducción, yo le puse aquí por título Los infieles. Amén. A ver, diga, ¿de qué estamos hablando? De los infieles, los infieles. Amén. Ok. ¿Ya sabe qué quiere decir infiel? ¿No saben? Bien. Los infieles son aquellos que tienen dos. No, no es cierto, no sé. La palabra infidelidad, ¿verdad? En el diccionario, un diccionario que usted tenga y lo puede buscar. Y la palabra infiel tiene que ver aquel que no tiene fidelidad a algo, ¿verdad? Esa es una persona que es infiel, ¿verdad? ¿Estamos bien? Esa es una persona que es infiel. No le vaya a codear al hermano y le vaya a decir, ahí te hablan. No es así. Esta palabra se la daba el Señor Jesucristo hace aproximadamente 2000 años, ¿eh? Se las daban allá y era guiada por el Espíritu Santo. De tal manera, ¿verdad? Aquel que no es fiel o aquel que no es exacto con lo que hace, entonces es una persona que es infiel. Y bueno, eso también tiene que ver con la fe, ¿verdad? Aquellos que en la fe no tiene puestos sus ojos, ¿verdad? En lo que no es verdadero. Y entonces a esa persona se le conoce también como infiel. Aparte el infiel, ¿verdad? Aquella persona, ¿verdad? Que no es fiel en el matrimonio, también se le llama infiel. ¿Ok? Así es que hoy vamos a hablar en esta prédica de los infieles, ¿verdad? Y vamos a hablar de los infieles porque vamos a ver una parábola que tiene que ver con la mayordomía. Y la mayordomía o el mayordomo infiel, que tiene como subtítulo ahí el capítulo 16 del libro de Lucas. No de San Lucas, porque si no me dirían San Sergio o San, el nombre que ustedes quieran, ¿verdad? Lucas, el libro de Lucas, ¿ok? Porque todos somos santos, ¿estamos de acuerdo? Muy bien. Ok, si me pueden seguir por favor en el capítulo 16. Y dice lo siguiente: dijo también a sus discípulos. ¿Estamos de acuerdo? En el capítulo 15 dice lo siguiente: se acercaban Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. ¿Ok? Se la estaba diciendo a ellos en el capítulo 15 y se lo estaba diciendo ahora a los discípulos en el capítulo 16. Dice lo siguiente: dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo. Mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él le dijo, 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después le dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él le dijo, 100 medidas de trigo. Él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo. Diga malo.
por haber hecho sagazmente, diga sagazmente. Porque los hijos de este siglo son más sagaces con el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuiste fiel, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran ávaros, y se burlaban de él. Y oían también todas estas cosas Entonces él les dijo: vosotros sois los que se justifican a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Ok. Entonces, déjeme decirle lo siguiente. Esta parábola, ¿verdad? Ya entramos un poquito en ello y vimos que estaba dirigida a aquellas personas, ¿verdad? A los escribas, fariseos y también a los discípulos, les decía, ¿verdad? De tal manera que en el capítulo 15, ¿verdad? Vemos que era exhortar la actitud de los líderes de aquel tiempo, escribas y fariseos, ¿verdad? Para que supieran verdaderamente, ¿verdad? Lo que el Señor quería. Y entonces en el capítulo 16 era revelar a sus discípulos el plan redentor y revelar las características del corazón que siempre busca Dios. En el capítulo 16 el Señor le decía a sus discípulos, o les daba a entender las características del corazón que busca Dios. Amén. El Señor está buscando corazones, ¿verdad? Y nosotros debemos de saber las características que busca Dios, ¿verdad? Para con Él. ¿Estamos de acuerdo? Amén. De tal manera, ¿verdad? Que en aquel tiempo, ¿verdad? Me imagino yo que cuando Jesús hablaba y les decía, ¿verdad? Pues aquellos varones, ¿verdad? No lo podían creer, porque amaban más en aquel tiempo sus propias obras, más que las otras cosas, ¿verdad? Más que el perdón y todas estas cosas, porque dice en el capítulo 15 que se burlaban del Señor Jesucristo. Por eso precisamente le daba la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Y aunque ellos se sentían más atraídos por las obras que ellos querían hacer, y lo que hacían era lo que Jesús le dijera, y más si se trataba, ¿verdad?, de las cosas que a ellos tenían más importancia para su propia vida. De tal manera, ¿verdad?, que nosotros en este tiempo, yo creo, ¿verdad?, que Dios nos tiene que hablar también a cada uno de nosotros. Yo creo que si en aquel tiempo fue para aquellas personas, ¿verdad?, yo creo que también en este tiempo el Señor nos tiene que hablar algo. Y yo creo, ¿verdad?, esta plática yo la di la semana pasada allá en la iglesia, y yo ponía ciertos ejemplos en que a veces, saben, queridos hermanos, queremos estar mejor con la demás gente, y es lo que habla la palabra de Dios más adelante, ¿verdad? Y muchas veces al primero que tenemos que buscar es a nuestro Dios, al que verdaderamente hacemos para Él todas y cada una de las cosas, ¿verdad? Así es que el amor,
¿verdad?, que el Señor tiene para cada uno de nosotros es grande, y el Señor tiene que, y nos presenta, ¿verdad?, su plan redentor para cada uno de nosotros. Esa es la gran comisión que cada uno de nosotros, que nosotros tenemos, queridos hermanos, es de ir y predicar el evangelio y enseñarle a todos aquellos que les predicamos todas las cosas que cada uno de nosotros tenemos. Nosotros tenemos que llegar, queridos hermanos, a una madurez espiritual. ¿Y qué es una madurez espiritual? Es que cada decisión que tomemos en nuestra propia vida verdaderamente sea de acuerdo a los planes y al propósito de Dios para nuestra vida. La madurez espiritual, queridos hermanos, es que cada uno de nosotros tomemos la mejor decisión, pero de acuerdo al plan y al propósito de Dios en nuestra propia vida. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien. Así es que les decía yo, aunque esta parábola a veces, digámoslo así, a lo mejor pareciera una controversia, ¿verdad?, porque habla en cuanto a las cosas o a las riquezas injustas, ¿verdad? Y hagan de cuenta que aquí nos está hablando y nos está diciendo que las hagamos para que tengamos más amigos, dice ahí, ¿verdad? Pero ahorita vamos a ver esto, ¿verdad? Y aunque habla de un fraude, vemos que es una parábola, ¿verdad? Pero habla de un fraude. Hay un mayordomo y le llama malo, ¿verdad? Y que hizo las cosas mal. Ok, y es una historia, ¿verdad?, contrastada, y nos sirve para ilustrar una enseñanza positiva a través de un ejemplo negativo. Enseñanza positiva, dígale al que está a su lado, por un ejemplo negativo. Muy bien. Así es que yo me imagino que en aquel tiempo, déjenme tomar un tantito de... Perdón. Así es que yo creo que en aquel tiempo las personas más odiadas, las personas en las cuales toda la gente veía mal, eran aquellos que se dedicaban ¿a qué? A recaudar los impuestos, lo que les llamaban también los ¿qué? Los recaudadores o los publicanos, ¿sí? ¿Verdad? Aquellos que eran gerentes de alguna, de algún señor, de algún terrateniente, aquellos que eran mayordomos, ¿verdad? De los terratenientes que alquilaban la tierra, ¿verdad? Y ellos contrataban a alguien para que fuera un mayordomo, para que fuera su gerente, para que fuera su administrador, ¿verdad? Por eso estamos hablando ahora del mayordomo infiel, de esta parábola muy bonita y muy hermosa que tiene que ver mucho para mi propia vida, ¿verdad? Y que bueno, en aquel tiempo eran los más odiados. Acuérdense de Zaqueo, ¿verdad? Que Zaqueo les dijo: ay, les voy a regresar a todo aquel que le he robado. Le voy a regresar 4 veces con lo que me quedé de más, ¿verdad? Si hay alguno ahí que le brinque, ahora ya cambié y le voy a pagar. Es por eso que cuando nosotros salimos del encuentro, ¿sabe qué? Pagamos todo lo que debemos, todas las deudas y fraudes que nos aventamos, ¿verdad? Regresamos del encuentro y queremos pagarlas. ¿Cuántos dicen amén? O muchos quedamos a deber todavía. Ya no, ¿verdad? Es mejor que pague, si no se va a ir al cielo. ¿Cuántos dicen amén? Ah, muy bien. Así es que miren, queridos santos de Dios, aquellos eran los más odiados, ¿verdad? Y bueno, yo creo, ¿verdad?, que usted, por ejemplo, ¿cuántos han sacado a crédito en alguna tienda? O van al banco, ¿verdad?, con su tarjeta de crédito y van y sacan un dinero, van y sacan alguna cosa que ustedes necesiten, ¿verdad? ¿Y eso es legal? Díganme si es legal. Es legal, ¿verdad? Es legal porque usted hace un contrato, le dicen y usted acepta, ¿verdad? Y ahí dice el 3% mensual, ¿verdad? Y al final del tiempo usted paga como el 40, no sé cuánto, ¿verdad? Anual. Y bueno, así lo vemos, pero es algo legal. De tal manera que usted va a hacer un contrato con el banco y esto es legal. De tal manera que aquellos que prestaban allá el dinero o que prestaban las tierras y que tenían un mayordomo,
Era legal que cobraran, ¿verdad? En aquel tiempo. Hay un cierto libros allá en el Antiguo Testamento de los historiadores, ¿verdad? Y dicen que se le llamaba el almud. Y el almud entonces era todo lo que se recogía y quedaba ahí en aquel tiempo, ¿verdad? Y eso era legal. Era legal que se cobrara cierto impuesto, ¿verdad? Por prestar las tierras. Pero entonces ponían al mayordomo infiel. Ponían ahí un mayordomo. Y ese mayordomo le entregaban todos sus bienes y él los administraba. De tal manera que cuando los administraba, ¿verdad? Pues a lo mejor él les cobraba un poquito de más, ¿verdad? Se cree que él cobraba un poco de más, por eso eran tan odiados. Por eso Zaqueo dijo lo siguiente cuando se convirtió, ¿verdad? Si yo le he robado a alguien, le voy a regresar 4 veces más lo que le he robado, ¿verdad? Y se cree que aquellos recaudadores, aquellos que eran mayordomos, pues simplemente ellos aumentaban, ¿verdad?, el interés por prestar las tierras. Y se cree que en aquel tiempo, lo que nosotros acabamos de leer, simplemente aquel mayordomo estaba regresando lo que le estaba cobrando de más. O sea que si él cobraba 20 barriles más, ¿verdad? Y cuando dijo, ay, juela, ya me descubrieron. Hubo un chismoso que le fue allá al dueño de las cosas, ¿verdad? Y dijo, ¿sabes qué? Vas a dejar tu mayordomía. Entonces se cree, ¿verdad? Creen por ahí los teólogos, es que simplemente regresó de lo que estaba cobrando de más. Por eso le dijo a uno, tienes 100 barriles de aceite, ¿sabes qué? Apúntate 80, mijito, porque ya me van a correr. Y dice que esto, el dueño le alabó. Vamos a ver un poquito más, ¿verdad? Lo que dice aquí. Y dice lo siguiente, queridos hermanos. Dice que había un hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. O sea que no estaba haciendo un buen trabajo este mayordomo. Estaba disipando. Disipando quiere decir que a lo mejor los estaba aventando por ahí por otro lado, ¿verdad? Él los tenía, estaban a su cargo, pero él los estaba disipando, o sea, los estaba... un disipador, yo entiendo, ¿verdad? Que es algo que lo aleja de él, ¿verdad? Que lo entrega, que algo como que disipa el calor y lo aleja, ¿verdad? Y yo me imagino así, ¿verdad? O disminuyendo lo que él tenía, ¿verdad? Disminuye, ¿verdad? Los bienes del dueño, ¿verdad? Así está bien, que bueno, gracias. De tal manera, entonces, que alguien va con el chisme y le dice, ¿sabes qué? Te han acusado de que estás disminuyendo el dinero que yo tengo. Somecha, imagínense nada más lo que le estaba diciendo aquel y fue acusado. Y lógicamente, ¿verdad? Pues hubo algún chismoso ahí que le fue con el chisme y le dijo, ¿sabes qué? Ahí hay bronca, ¿verdad? Tu mayordomo, tu gerente, se está gastando los bienes. Entonces llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu trabajo o de tu mayordomía, porque ya no podrás ser mayordomo. Dice, da cuenta de tu mayordomía. Imagínense, yo trabajo allá en la empresa, en la refinería, y entonces me empiezo a traer un lapicillo, este no es de allá, y me empiezo a traer las hojitas, ¿verdad? De papel para la tarea de Isaí, y me empiezo a traer el borrador que no me corresponde, ¿verdad? Y empiezo a sacar tantitas cositas de allá, un litrito de gasolina diario, pues a los 365 ya es algo, ¿verdad? Poquito ahí, ¿verdad? Empiezo a sacar alguna cosa. Si trabajo en algún otro lado, pues saco de ahí, ¿verdad? Algo que me sirve, ¿verdad? Y me lo traigo, una botellita de agua, X, ¿verdad? ¿Qué cree que si me descubren y si hay algún chismoso, digámoslo así, porque no es chismoso, y que dijera, ¿saben qué? El hermano Argandoña, ¿verdad? Se está sacando cosas ahí por la puerta. ¿Qué creen que me harían? Me corren, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué más puede pasar?
a la cárcel, ¿verdad? Me mandan a la cárcel, me mandan a un juicio, me meten un licenciado, me hacen pagar todos los días. Usted sacaba 1 litro de gasolina, de aquí tiene 30 años trabajando y me hacen a lo mejor un cuentón, ¿sabe qué? Va para el bote allá, por traerse cosas de ahí, ¿verdad? Pero ¿qué creen que le pasó a este mayordomo? ¿Qué le pasó al mayordomo? Lo alabaron, lo alabaron. Imagínense, era para que lo hubieran metido al bote, ¿verdad? Que lo hubieran metido a la cárcel, o de perdido, que le hubieran dado, ¿cuántos latigazos le gustan? 40 latigazos, dice Jorge, ¿verdad? Cuando menos lo hubieran mandado a que le pusieran un castigo, ¿verdad que sí? Lo hubieran mandado a que lo castigaran por agarrar dinero que no le correspondía, ¿verdad? Imagínense nada más. Estaba siendo un mal mayordomo. Y simplemente, ¿sabe qué? Vemos aquí el plan redentor que tenía este amo en cuanto al hijo. Aunque había hecho algo malo, ¿sabe qué? No le hizo absolutamente nada. Y nosotros vemos aquí, ¿verdad?, que el Señor, o el amo, como usted quiera, tenía misericordia aún de aquel pecador, ¿verdad?, que estamos viendo ahí, aunque se había gastado. ¿Cuántos de nosotros, queridos hermanos, no hemos pasado con situaciones difíciles en nuestra propia vida? Y porque sabe que también desde muy chicos empezamos. Les decía yo allá en la iglesia, y les decía, ¿cuántos de sus hijos, sabe qué? ¿Cuántos nos damos cuenta a veces que agarran ahí el dinerito de la bolsa, ¿verdad?, que se quedan con las ferias, ¿verdad? O ya no con ferias, se quedan con un billete si está grande. No, esas no me gustan, me gusta más el billete grande, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros? A lo mejor usted sabe, ¿verdad? No sé, pero a lo mejor nosotros hemos visto alguna vez esta situación, ¿verdad? Y les platico esto, ¿verdad? Porque han sucedido muchos casos, y muchos casos que hemos visto. Y sobre todo ahí en el penal, ¿verdad? Que dice, si mi mamá me hubiera puesto un alto en mi vida, ¿verdad? Si mi mamá me hubiera dicho algo, yo no estaría aquí, porque fue aumentando y aumentando esta situación. Bueno, ok. De tal manera, ¿verdad?, que si nosotros nos fijamos, ¿verdad?, aquí no lo encarcelan, no le dan los 40 latigazos que dice el hermano, ¿verdad?, por lo que hizo, sino que solamente, ¿sabe qué?, es despedido de aquel lugar. Y notamos aquí, ¿verdad?, la misericordia del rico, la misericordia del Padre, ¿verdad?, que es grande, ¿verdad?, así como para cada uno de los que estamos aquí. Y nosotros, queridos hermanos, tenemos que tener en cuenta esto. Esto es bien importante para nuestra propia vida, porque a nosotros a veces, ¿sabe qué?, nos podemos hacer juicio en contra de alguien. No tan solo, ¿verdad?, el Señor le estaba hablando a aquellos escribas y fariseos y a los discípulos para darle a conocer el amor tan grande y la misericordia de Dios, sino que también para cada uno de los que estamos aquí. Que nos demos cuenta, queridos hermanos, que nosotros también tenemos que perdonar. Si el Señor Jesucristo nos ha perdonado a cada uno de nosotros, nosotros también tenemos que perdonar para con el que usted quiera, con el que usted quiera y guste. Yo siempre les digo allá, porque a veces, bueno, allá de aquella parte de la ciudad, para allá, para el oriente de la ciudad, se da una serie de situaciones, ¿verdad? Y mucha gente está en la cárcel. Y a veces yo les digo, les vamos a predicar allá al penal, ¿verdad? Y cuando alguien se convierte, lo abrazan, les digo yo, lo besan, y vienen bien contentos platicando lo que pasó en el penal, lo que hicieron, con quién compartieron, la que salió en el periódico y esto y el otro. Pero cuando usted tiene un problema, una situación con su hermano en su casa, su hermano carnal, su pariente, ¿verdad?, o un hermano de la iglesia, no le puede perdonar absolutamente nada. Y cuando usted le comparte a un asesino allá afuera, alguien que ha violado, nosotros brincamos de gusto porque ha recibido al Señor Jesucristo y le abrazamos. Pero cuando tenemos una situación, como yo le he estado diciendo, ¿sabe qué? A veces no alcanzamos, ¿verdad?, ni siquiera perdonar, y porque hacemos un juicio. Querido hermano, el plan redentor y el amor de Dios y la misericordia de Dios para cada uno de nosotros ha sido grande. Y si de gracia recibimos, queridos hermanos, también de gracia nosotros tenemos que dar a los demás. ¿Cuántos dicen amén? Así es que
A veces nos toca juzgar las situaciones de otro, hermano. Y yo digo que este ejemplo malo, ¿verdad? Para esta enseñanza positiva, nos toca decidir por qué este mayordomo, ¿verdad?, tomó una de las decisiones que tomó y que a lo mejor las tomó con una gran madurez en aquel tiempo. Una gran madurez. Dice ahí la palabra de Dios que el amo le estaba alabando a aquel. Si usted dice, ¿cómo le va a alabar si es alguien que estaba robando? Pero el punto medular, queridos hermanos, de esta parábola, el punto medular, lo que verdaderamente nosotros tenemos que poner atención a esto, es que este mayordomo infiel, aunque estaba mal lo que él hizo, dice que tomó una decisión sagazmente. Diga, sagaz. Y sagaz quiere decir que en el momento apropiado, cuando él tuvo una situación o tuvo alguna crisis, él se pudo adelantar a las cosas que venían a su propia vida. ¿Sabe qué fue lo que dijo y pensó? Dice, ¿qué voy a hacer? Me van a correr de aquí cuando mi amo, ¿verdad?, me pida el puesto que yo tengo. Dice, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Cavar? No puedo. Ya no puedo hacer hoyos, ya no puedo sembrar. Ya a lo mejor ya estaba viejo, ya estaba gordo, ¿verdad? Como dice el hermano, ¿verdad? Como lloviznando. Ya no puedo cavar, ya no puedo. Pedir limosna, ya no puedo. Me da vergüenza, decía el mayordomo infiel, ya no puedo, ya no puedo. ¿Qué voy a hacer? Y entonces dice que él tomó una decisión sagazmente. Dijo, me voy a adelantar, ¿sabes qué? Y entonces se agarra y agarra la libreta, ¿verdad?, de administración, y entonces va con uno y dice, ¿cuánto le debes a mi señor? Ah, pues tú debes 100 barriles de aceite. Bueno, apúntate 80. Ah, somecha, gracias, ¿verdad? Y él lo que pensaba es que con hacer el bien a los demás, ¿verdad? Ahorita vamos a ver eso. Dice que más adelante se encuentra alguien con unos sacos de trigo, dice ahí, no recuerdo bien, unos sacos de trigo. ¿Cuántos le debes a mi señor? ¿Sabes qué? Me debes 80. Ah, ok, apúntate 60, ¿verdad? ¿Quién creen que haya sido el que estaba quedando bien? ¿Quién quedaba bien? ¿El mayordomo o el amo? Bueno, dice la palabra de Dios, o si damos a entender, ¿quién era el dueño de todo ello? El amo, ¿verdad? Y más que nada, a lo mejor, ¿verdad?, creemos que el amo iba a ser el que se iba a hablar bien de él, porque él solamente era un trabajador del otro, ¿verdad? Y entonces, ¿verdad?, cuando sucede esto, en vez de estar, me imagino yo que iban y hablaban, y le decían, gracias, ¿sabe qué? Por haberme dicho a su siervo que me apuntara tanto, ¿verdad? Y lo alababan a él, y él simplemente alababa a su mayordomo. Decía, ay, ¿cómo es posible que hizo tan sagazmente, ¿verdad? Simplemente para salvarse, ¿verdad?, de lo que le esperaba. Y él pensaba que estaba haciendo bien. O sea que, haga de cuenta, le voy a poner un ejemplo. Haga de cuenta que un hermano tiene, un amigo tiene una casa por allá por Pánuco. Tiene una casa por Pánuco. Y entonces, ¿sabe qué? Yo me estoy portando mal. Y entonces todos los lápices, todos los borradores, todos los paquetes de hojas que saqué de la refinería, ay, no vayan a oír. No digo, pero no es verdad. Es un ejemplo malo para una enseñanza buena. Pero no saben cuál, si es de allá de Venezuela o de... Muy bien. Y entonces todo lo que yo saqué, queridos santos de Dios, haga de cuenta que se lo doy al dueño de esa casa. Y le digo, tenga, hermanito, aquí está lo que saqué. ¡Ay, qué bendición! Bendiciones del Señor, ¿verdad? Me agarran, me quitan la casa y entonces digo, pero al que yo le llevé todas las hojas, todos los lápices y borradores, ¿verdad? El hermano me va a dar la casa de Pánuco. ¿Cómo ven? ¿Así es?
Así es. ¿Cómo ven? A ver, échense ese trompo a la uña. ¿Cómo ven? Está mal. Eso está mal. ¿No me estoy explicando? ¿Cómo ven? ¿Sí? Bueno, vamos a continuar y a ver más adelante. Vemos aquí, ¿verdad? Así es que entonces el mayordomo dijo: para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me va a quitar la mayordomía. Acabar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo: 100 barriles de aceite. Toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo al otro: ¿y tú cuánto debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Y él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Entonces hizo sagazmente, ¿verdad? Ya sé lo que haré, ¿verdad? Para cuando se me quite la mayordomía. Y después, y habló el amo al mayordomo malo, y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz, ¿verdad? Y vemos que esta persona, el amo o el rico, ¿verdad? O el terrateniente, dice que alabó al mayordomo malo. Fíjese bien, yo le quiero poner un ejemplo. A lo mejor somos un buen mecánico, digámoslo así. Podremos nosotros ser el mejor mecánico. ¿Y sabe qué? Nos buscan por hacer un excelente trabajo. Nos buscan. Somos el mejor mecánico que hay aquí en la ciudad. De tal manera que a mí me buscan por ser bueno. Y cuando viene una persona y me dice algo, dice lo siguiente, o sea: oye, ¿sabes qué? Necesitamos este trabajo. Y entonces nosotros decimos: claro, ¿sabes qué? Yo sé que tú eres el mejor en lo que tú haces, en lo que te desarrollas, en lo que tú tienes, en el negocio que tienes, tú eres el mejor. Y entonces aquella persona, aquel mecánico dice: pues gracias, ¿verdad? Sí, ¿qué quieres que haga? ¿A qué horas voy? ¿Dónde está el carro? ¿Verdad? ¿Qué le hago? No te preocupes, te voy a dar fiado. No te preocupes, yo voy a traer el carro, voy a traer la grúa. No te preocupes, ¿sabes qué? Entonces, ¿sabe? Esta persona lo buscan porque es el mejor. Y entonces cuando a él le llaman, cuando le hablan para hacer este tipo de cosas de su trabajo, él está dispuesto a hacer lo que tenga que hacer y a sacrificar lo que tenga que sacrificar, ¿verdad? Por hacer estas cosas. A lo mejor a nosotros, ¿saben? Nos buscan porque no hay otro como nosotros en poder arreglar las instalaciones eléctricas. No hay otro como nosotros. A la hora, donde sea, ¿verdad? No podemos quedar mal con la gente. Y entonces, ¿sabe? Para este tipo de situaciones en nuestra vida diaria, somos los mejores. Nos buscan por ser los mejores, el mejor amigo, aquel que puede hacer todas las cosas, que no se le dificulta absolutamente nada. Y entonces hacemos las cosas sagazmente para nuestra vida en el mundo. Dice aquí que ese mayordomo infiel, ¿verdad? Lo que hacía él, aunque era malo, dice, por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Queridos hermanos, aquí hay un ejemplo de lo que yo les estoy hablando en este día. Y dice lo siguiente, le dice este amo, le dice: yo te alabo, porque los hijos de este siglo, ¿verdad? Son más sagaces con sus semejantes, con el trato, donde se mueven, donde se desarrollan, que los mismos hijos de luz o de los cristianos en aquel tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Así es. Dicen nosotros, queridos hermanos, a veces
A veces, ¿sabe qué? Nos esforzamos tanto por caerle mejor a la demás gente, por cumplir a veces con las cosas del mundo, que lo que verdaderamente nos ha llamado Dios a ser como los verdaderos hijos de luz. Tenemos un mejor trato con la gente del mundo y para quedar bien con ellos que nosotros, ¿verdad? Comprometidos como hijos de Dios. A veces buscamos, ¿sabe qué? Quedar mejor por allá afuera. Le decía a un hermano allá: hermano, es que nosotros te decimos que tú vengas a la iglesia, que te congregues, que hagas esto, pero te cae a lo mejor algún micro, te cae a lo mejor alguna chamba allá afuera y tú dejas, estando aquí, ¿sabes qué? Vienen, se para allá afuera el micro, te pitan y te sales corriendo y te vas porque no puedes quedar mal. Porque para la gente del mundo somos más sagaces con nuestros propios semejantes allá afuera que cuando tenemos que hacer las cosas como hijos de luz, con nuestros propios hermanos o para Dios. Y podemos dejar todas las cosas y en el lugar que sea, porque no podemos quedar mal con el mundo. Podemos quedar mal con Dios, pero para el mundo, ¿sabe qué? Somos más sagaces. Este mayordomo, queridos santos de Dios, este mayordomo hizo sagazmente porque se adelantó a la crisis que venía sobre su propia vida, porque sabía que le iba a ir mal. Y eso habla, queridos hermanos, del arrepentimiento en nuestra propia vida. Que si queremos que Dios nos perdone, saben, queridos hermanos, si vemos que la crisis se viene en nuestra propia vida, porque yo creo que cada uno verdaderamente sabemos cuando vamos a tener una situación difícil en nuestra vida, y sobre todo cuando tomamos malas decisiones en nuestra vida, porque van a venir las consecuencias. Pero cuando tú te adelantas y que nosotros podamos llegar a una madurez espiritual, queridos hermanos, acá en este tiempo dice en el libro de los Hebreos, en el capítulo 5, léalo en su casa, que nosotros ya no tenemos por qué tomar leche, ni tenemos que regresarnos a los rudimentos de la iglesia primitiva, a los sacrificios, sino que verdaderamente, ¿sabe qué? Nosotros ahora tenemos que comer algo de carne y tenemos que comer vianda, porque nosotros estamos llamados a tener una madurez espiritual, querido hermano, y una madurez espiritual en nuestra vida es que tomemos las mejores decisiones en nuestra vida. Tomar buenas decisiones, querido hermano, en Cristo Jesús es lo mejor. Yo no digo que no van a venir, pero usted tiene que hacer sagazmente para esperarlas, porque usted sabe, querido hermano, que nuestra condición, si está mal, van a venir consecuencias en nuestra propia vida. Y usted tiene que hacer las cosas sagazmente. Sagazmente. Amén. Muy bien. Así es que bueno, les decía yo, nos buscan, ¿verdad? Porque hacemos las cosas fácilmente, ¿verdad? Allá afuera. Hacemos las cosas, se nos hacen tan fáciles, aunque las cosas para Dios a veces se nos hacen tan difíciles, se nos hacen tan pesadas. Decía un hermano y bien, me dice: ay hermano, es que a mí vienen a la 1 de la mañana, vienen a las 2, vienen a las 3, ¿sabes qué? Y yo me voy a donde sea, porque es la chamba. Y eso está bien, porque un cristiano tiene que ser responsable. Le digo, todo está bien, nada más que hiciera las cosas también para cuando hay alguna situación en tu vida espiritual, ¿verdad? Cuando te vayan a mandar a orar o para cuando tengas que servir en algo, ¿sabes qué? También seas completamente igual, ¿verdad? Porque van a decir, no, pues puedo orar desde acá, ¿verdad? Es lo mismo, si yo oro delante ahí de la persona que está enferma, oro acá en mi casa, está bien. Le digo, ¿y cómo no arreglas el micro y oras desde tu casa para que se componga allá? No, ¿verdad? Allá le tiene que meter las manitas. Y a lo mejor con el enfermo le tiene que poner la manita. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien. Gracias. El mismo terrateniente que había despedido a su mayordomo, ahí en el versículo 2, ahora lo alababa, ¿verdad? Yo creo que el punto principal de esta parábola, queridos hermanos, es que estos campesinos o aquellos, ¿verdad?, que les había perdonado, alababan más al rico, ¿verdad?
Y el rico pues alababa a su mayordomo malo, imagínense nada más. Yo creo que este varón o este mayordomo actuó en aquel tiempo prontamente y de manera riesgosa para con los deudores y con el terrateniente. Esto señala que a los pecadores que reconocen su culpabilidad y el juicio venidero, pero que responden rápidamente al ofrecimiento de perdón y misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ok. Querido hermano, nosotros en este tiempo tenemos que ser sagaces. Que nuestra propia relación que nosotros tenemos en la iglesia, que tenemos con cada uno de nuestros hermanos, lo hagamos, ¿sabe? A lo mejor como lo hacemos allá afuera. Como tenemos comunión a lo mejor como con la gente de allá afuera. Que verdaderamente podamos compartir con nuestra generación, con donde estamos en la escuela, con los de nuestra clase, ¿verdad? Y tengo un versículo muy importante que viene ahí en Mateo. En el libro de Mateo, vaya rápidamente, Mateo 10:16. Mateo 10:16. ¿Ya estamos ahí? Muy bien. Me da risa este versículo. Y dice ahí: he aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Como ovejas en medio de lobos. Descríbame una oveja. Una oveja, descríbanme una oveja. Mansita. ¿Qué más? No habla, calladita. Cabecita agachada. ¿Qué más? Obediente, tranquila. ¿Qué más? Sencilla, inocente, temerosa. ¿Qué más? Hablen, hermanos, para que se despierten. Dócil. No ve. ¿Qué más? Indefensa. Una ovejita, ¿verdad? Y entonces dice que él envía, ¿verdad? Envía a alguien como oveja en medio de ¿qué? De los lobos. Ay, ay, ay. A ver, descríbanme un lobo. Astuto, feroz, hambriento. Y yo me imagino, siempre los vemos ahí babeando con el hocico abierto, ¿verdad? Con el hocico babeando ahí, ¿verdad? Imagínense una ovejita ahí, indefensa, como usted dijo, que no habla, calladita, humilde, obediente. Ahí la ovejita ahí, y alrededor como 10 lobos babeando, ¿verdad? Esperando que abra la boca la oveja, ¿verdad? Para tragársela, ¿o no? ¿Verdad que sí? Un ejemplo que yo puse, digo, imagínense nada más, yo con hambre y otros 3 hermanos así, allá, de allá, y con una torta de la barda allí en medio, así, con el jamón saliéndose por los lados, chicharrón ahí. ¿Qué cree que le hagamos ahí? ¿Qué cree? No, yo no me la como, ahí la dejo para el hermano. No, hombre, la agarro y me la como, ¿o no? ¿No creen así? Imagínense una ovejita del Señor ahí. Dice, yo los mando como ovejas en medio de los lobos. En medio de los lobos. Imagínense una oveja. Y yo creo que aquí, ¿sabe qué? Lo que tiene que hacer la oveja es ser sagaz. Tomar decisiones. Va a decir, en vez de ser una oveja lebestada, ¿qué? Yo ahorita van a ver el Señor. Calladita, se ve más bonita, ¿verdad? Inmiscuida entre los lobos, esperando hablar para cambiar el mundo, esperando abrir la boca para compartir del evangelio de Cristo. Y dice, y más vale que te comportes como serpiente,
No que se oiga el cascabel desde que vienes allá en la esquina. ¿Dice así? ¿Qué dice? ¿Dice así? Usted cuando hay una víbora, y más si es de cascabel, ¿qué es lo primero que escucha? Tiene un cascabelito, ¿verdad? Y se oye cuando viene la víbora. No sé cómo le hacen las víboras, hombre. Pero el cascabelillo ahí, ¿verdad? Y entonces dice que nosotros tenemos que ser prudentes como ¿quién? Como serpientes. Ay, qué. Ay, digo yo, híjole, el Señor qué ejemplos daba. ¿Cómo que tenemos que hacer como nos compara, o que seamos como ese animal, ¿verdad? Que está feo y que es malo y que pica y que es venenoso, ¿verdad? Pero que agarremos lo bueno de ese animal, que seamos prudentes. A ver, dígale al que está a su lado, prudentes, astutos. Yo les dije allá, queridos hermanos, allá del Blanco, no que cuando vengan allá en la esquina se escuche el cascabel desde allá, y que entrando, no. Que actuemos cada uno de nosotros, ¿verdad? Prudentemente y sagazmente. Y luego hay otra palabra bien hermosa que representa, ¿verdad?, la presencia de Dios en nuestra propia vida, y que refleja, ¿verdad?, como en una forma corporal vino el Espíritu Santo sobre Jesucristo. Y dice que seamos como ¿qué? Sencillos como ¿qué? Como palomas. Sencillos como palomas. Dice, yo los mando en medio como ovejas en medio de los lobos, para que ustedes se comporten, ¿verdad?, sagazmente, tomen decisiones en su vida y que sean prudentes como las serpientes y humildes y sencillas como las palomas. Amén. Así es que esto yo pienso que es como algo que el Señor Jesucristo, ¿verdad?, decía en aquel tiempo, y como que fuera alguna ironía, así por decirlo. Un ejemplo, ¿verdad?, que tiene un ejemplo que aparentemente es un fraude, ¿verdad?, y que se ve malo, pero que tiene una buena enseñanza para nuestra propia vida. Y así lo hacía el Señor Jesucristo. Así es que yo me preguntaba, queridos hermanos santos, yo me preguntaba, entonces nosotros, ¿verdad?, podemos hacer amigos por medio de las riquezas de los injustos que te recibirán en las moradas eternas. ¿Cómo ven esto? ¿Y por qué les digo esto? Porque dice en el versículo 9, dice lo siguiente: y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. ¿Cómo ve usted esto? Pues esto entonces contrastaría con muchas cosas que dice la Biblia, ¿verdad? De tal manera dice lo siguiente, y lo más adelante, en los versículos de más adelante, bueno, nos da una clara explicación de esto, ¿verdad? Y yo pienso que nosotros no podemos hacer esto, porque hacer amigos por medio de las riquezas injustas, o posesiones y riquezas deshonestas, o riquezas manchadas, o riquezas mundanas, tal vez sea algo irónico, porque no concuerda, pero contrasta, porque tenemos, ¿verdad? Y habla aquí el rico, el amo, habla de un malvado mayordomo que se aseguró un futuro, y a la gente que perdonó las deudas no garantiza un futuro celestial para él. O sea, este mayordomo se hizo de riquezas injustas, y con ellas, ¿verdad?, él se quería ganar las moradas eternas, ¿verdad? Pero esto no le aseguraba, ¿verdad?, una salvación eterna para hacer esto. De tal manera, queridos hermanos, que le dice lo siguiente: oye, tú quieres, ¿verdad?, estar bien con el mundo para pensar que por las obras que tú haces, entonces vas a tener una salvación, ¿verdad?, o vas a tener el reino de los cielos, digámoslo así, justificado. Y no es así. Nosotros, queridos hermanos, hemos sido llamados, ¿verdad?, y se nos ha dado una salvación que es por gracia y que es un regalo de Dios, ¿verdad?, para que cuando estemos en ella, ¿saben qué, queridos hermanos?
las obras que cada uno de nosotros hagamos, entonces también van a ser contadas en nuestra propia vida. Pero alguien que quiere quedar mejor con el mundo, ¿verdad? Eso no garantiza, ¿verdad? Una salvación eterna o morada eterna, ¿verdad? Para aquellas personas que hacen esto, dice aquí a este mayordomo, ¿verdad? Así es que fíjense bien lo que dice más adelante en el versículo 10. Póngame atención. Y dice lo siguiente: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Querido hermano, si nosotros somos fieles, si cada uno de nosotros, dice ahí, o les decía a aquellos en aquel tiempo, el que es fiel en lo muy poco, queridos hermanos, va a ser fiel también en lo mucho. Les decía, y le decía a los discípulos, a los escribas y los fariseos, el que es fiel, ¿en qué? En lo poco, también en lo mucho va a ser fiel. El que es fiel en lo poco, también va a ser fiel en lo mucho. Queridos hermanos, Dios es así. Y su palabra es clara y sencilla. Cuando cada uno de nosotros, queridos hermanos, los que nos ha confiado el Señor, a cada uno de nosotros, lo que Él nos ha entregado, y cuando verdaderamente en lo poco somos fieles, dice el Señor que también en lo mucho que te dé el Señor, ¿sabes qué? También vas a ser fiel. Si en lo poquito te has comportado dignamente, ¿sabes qué? En lo que te ha entregado Dios, en lo que tú quieras, hermano, no habla aquí, aunque está hablando, ¿verdad?, de la situación ahí de infidelidad, pero yo creo que eso tiene muchísimo que ver con muchas cosas a lo mejor en nuestra propia vida. Pero si tú eres fiel, querido hermano, en lo poco, en lo mucho también vas a ser fiel. Como tú defiendas lo que te ha sido entregado a tu propia vida, lo que te ha sido entregado a ti, lo que tú quieras, la unción, el ministerio, lo poco que tú tengas, si tú verdaderamente has sido fiel en eso, dice que también en lo mucho o en lo más grande, también vas a ser fiel. Pero si en las pequeñas cosas y en lo poco has sido infiel, en lo que sea más grande también vas a ser infiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Y en lo que muy poco, querido hermano, eres injusto, aún en lo más grande vas a ser también injusto. Así es que el que es honrado en lo poco, también lo será en lo mucho. Y el que no es íntegro en lo poco, tampoco lo será en lo mucho. Por eso, si ustedes no han sido honrados en el uso de las riquezas mundanas, dice aquí en otra versión, ¿quién les confiará las verdaderas? Dice ahí en la Biblia que nosotros tenemos en el versículo 11, pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién te va a confiar lo verdadero? Si en las riquezas injustas, de lo que se está hablando más atrás, querido hermano, si en las cosas del mundo, dice aquí, no fuimos nosotros fieles, o sea, si en las cosas del mundo, fíjense bien, si en las cosas del mundo no pudimos ser fieles en las pequeñas cosas, dice aquí la Biblia y le dice el Señor a los fariseos y a los escribas y a los discípulos, querido hermano, cuando el Señor te quiere entregar lo verdadero, cuando el Señor verdaderamente a nosotros nos quiere entregar lo verdadero, lo que verdaderamente es lo celestial. Si yo les preguntara cuál es
el deseo más grande que nosotros tenemos para con Dios? Si yo te preguntara y te dijera qué esperas llegar a ser, qué esperas de Dios, cuáles son tus anhelos en este tiempo, si verdaderamente hemos sido fieles con lo que el Señor nos ha entregado a cada uno de nosotros y estamos esperando, dice el Señor, si verdaderamente ustedes no han sido fieles ni en las cosas o en las riquezas injustas, y luego tiene signos de interrogación en su Biblia y dice ahí, y entonces, ¿quién nos va a entregar lo verdadero? ¿Quién nos va a entregar lo verdadero? Las verdaderas cosas celestiales, lo que el Señor verdaderamente tiene para cada uno de nosotros. Dice, ¿cómo crees que te voy a entregar lo verdadero? ¿A quién se lo voy a entregar? ¿Cómo ven? Dice, si en las pequeñas cosas o en las riquezas injustas ni siquiera hemos podido ser fieles, cuando verdaderamente venga lo verdadero, ¿a quién se lo voy a entregar? Dice el versículo 11, estamos en el 11. Dice el 12, y si en lo ajeno no fuiste fiel, dice, si en lo ajeno no fueron fieles, si en lo que se te entregó algo que no era tuyo, no fuiste fiel, se te entregó algo y no fuiste fiel. Así dice en el versículo 12. Y si en lo ajeno no fuiste fiel, ¿quién te va a dar lo que es tuyo? ¿Quién te va a dar lo que verdaderamente es tuyo? Hermano, ¿sabe qué? Todos los que estamos aquí somos hijos de luz, dice al principio de la palabra. Somos hijos de luz. Somos herederos, coherederos, somos príncipes. Pero ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice? ¿Qué dice el 12, queridos hermanos? Si en lo ajeno no fuimos fieles, ¿quién nos dará lo que es tuyo? Si yo le preguntara, hermano, lo que usted ha leído en la Biblia y le dijera, ¿qué es tuyo? ¿Qué es tuyo? Si yo les dijera a ustedes, los que están aquí de este lado, ¿qué es suyo, hermano? ¿Qué es suyo? ¿Qué tiene Dios para usted? Todo es suyo. Todo lo que dice la Biblia dice que usted debe de creer que eso es suyo y que usted es lo que dice ahí. ¿Estamos de acuerdo? Pero si dice, si no hemos sido fieles en lo poquito, dice, ¿quién le va a entregar? ¿A quién le va a entregar lo que es de ustedes? ¿A quién se lo va a dar? ¿A quién crees que se lo va a dar? Pero ustedes tienen que ser sagaces. Dígale sagaz, porque es suyo. Cuando usted tiene algo, ¿a poco usted lo va a querer compartir? Usted se lo va a querer dar a otros y es suyo. Usted es el hijo del rey, es el príncipe, usted es el heredero, es para usted. Por eso tiene que mantenerse fiel y justo, para que cuando se le entregue lo verdadero, lo que es suyo, lo vuestro, sea entregado en sus manos de parte de Dios. Eso es para usted. ¿Le puede dar la gloria a Dios? Dele un aplauso a Dios en este día. ¿Quién le dará lo que es vuestro? Dios, diga, Dios me lo va a dar. ¿Quién le entregará lo que es vuestro? Dios. Por eso, diga, por eso me mantengo fiel en el nombre de Jesús. Dele otro fuerte aplauso a Dios. Para que se despierte. Así es que, ¿saben, queridos hermanos? Ya me pasé. Recuerdo mucho una palabra de un pastor y me la dijo a mí y no me la mandó decir. No fue el pastor Fernando, no voy a estar ahí sacando conclusiones. Hace muchos años.
Y entonces Cecia estaba embarazada de Adriana. Y entonces estábamos orando por un carro porque no teníamos carro en ese tiempo. Y entonces le digo: Cecia, hoy vamos a ir a comprar carro. Prepárate. Hoy vamos a comprar un carro. Y entonces no me acuerdo si el carro costó 1,700 pesos o 17,000 pesos, no me acuerdo. Y entonces oré y vi el periódico y dije: Cecia, ese vamos. Y Cecia con una panzota grandota, ya estaba por aliviarse. Pero el carro lo vendían allá en Pueblo Viejo. Le digo: prepárate, Cecia, come bien y haz lo que tengas que hacer porque vamos a ir a caminar. Y bueno, ya oramos a Dios. Le digo: este es el carro. Y me llevé el dinero. Y ahí vamos, agarramos un micro, nos cruzamos allá la lancha, agarramos un carro, llegamos a Pueblo Viejo. Y ahora sí, a buscar la dirección allá en Pueblo Viejo. Su mecha. Y pues bueno, ahí nos dimos. Y estaba en una subida, porque ahí en Pueblo Viejo hay ciertas subidas. Y ahí va Cecia, hasta arriba. Y ya llegamos ahí. Y pues ya ahí haciendo trato, y el Señor no me lo quería dar, y que las placas, y mire, yo ya oré a Dios y ese carro es mío y me lo voy a llevar, si no, ¿cómo me voy a llevar aquí a Cecia si ya? Y dijo: ok, nada más porque me está diciendo eso, es suyo el carro. Yo había orado, tenía que ser para este hijo de rey, de tal manera que era un carro europeo, porque era un Renault o Roñón, les decían en aquel tiempo. Les estoy hablando de hace 15 años aproximadamente. Y era un carrito blanco, un Renault Allianz, 4 puertas, color miel de adentro, llantas nuevas. Muy buen carro, pues Dios me lo había dado, ¿verdad? Y entonces vengo acá y andamos pero chiflados con el carro, ¿verdad? Y entonces alguien se me acerca y le digo: no, le platico así como se los estoy platicando a ustedes. Yo bien contento. Y alguien me dice: está bien, qué bueno que has sido bendecido por Dios, pero no te acostumbres tanto a las bendiciones de Dios. Su mecha, como digo yo, me dieron turquía ahí a mí mismo. Ay. Y yo dije: ay, juela, ¿cómo? Si yo venía tan contento y me dejó allá con las llantas nuevas allá abajo. Pero hoy lo entiendo. Y sabe, yo creo que las bendiciones vienen de parte de Dios. Pero en nuestra vida, si no hay bendiciones, como quiera tenemos que ser los mismos. Como quiera tenemos que tener buenas actitudes y tenemos que tener una buena madurez espiritual. Y cuando vengan los problemas en nuestra vida, hermano, sepamos verdaderamente en quién confiamos. Las bendiciones, lo entendí yo, son de Dios y esas están hechas para nosotros. Y las buenas cosas, las mayores de las bendiciones, queridos hermanos, son para ustedes y para mí también. Y cuando venga alguna crisis en su vida, querido hermano, adelántate a ellas, porque tú tienes la bendición de parte de Dios. Actúa sagazmente. Tengamos una madurez espiritual en este tiempo, que verdaderamente, ¿sabe qué? Nosotros somos el cambio. Somos como ovejas en medio de lobos. Y actuemos, ¿sabe qué? Astutamente, sagazmente. Pero lo más importante, seamos sencillos y humildes como las palomas, y que esa paloma dentro de cada uno de nosotros actúe como el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, para que tomemos la mejor decisión de nuestra vida. Amén. Dele un fuerte aplauso a Dios. Déselo fuerte, déselo fuerte. Y yo pienso, querido hermano, para terminar, pienso que el Señor aquí les da el tiro de gracia a todos los que están ahí, a los escribas y fariseos, porque les dice lo siguiente al final. Dice: ustedes son los que se justifican, porque ustedes o vosotros sois los que se justifican a ustedes mismos
delante de los hombres, porque aquellos hombres, ¿sabe? Les gustaba dar, les gustaba que los vieran y dar la limosna, les gustaba estar bien vestidos, ¿verdad? Sentarse en los mejores lugares. Les estaba hablando a los escribas y fariseos, ¿verdad? Dice, vosotros sois los que se justifican a ustedes mismos, ¿verdad? Delante de los hombres, mas Dios conoce nuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime, delante de Dios es abominación. Querido hermano, de gracia recibimos, de gracia demos. Tengamos un corazón dispuesto para Dios en este tiempo. Póngase de pie, por favor, vamos a orar para terminar. Vamos a orar rápidamente, queridos hermanos, con este canto, despacito, para terminar. Espero que Dios nos haya hablado en este día y que cada uno de los que estamos aquí nos comportemos fielmente delante de Dios. Amén. Fielmente. Queridos hermanos, denme una sonrisa porque está pronto la Pascua. Denme una sonrisa. Es lo que todos conocemos como la Navidad. Oigan, hermanos, ¿qué les pasó? Parece que nos bautizaron con agua de limón. Deme la mejor sonrisa para Cristo. Ríase, hermano. No, hombre, qué bárbaro. Hermanos, lo que les dije es en el amor de Cristo y viene aquí, ¿eh? ¿Estamos de acuerdo? Deme la... A ver, a lo mejor yo porque tengo la cara así media de limón agrio, pero volteé a ver al que tiene a su lado y dele la mejor sonrisa. Dele un beso ahora que lo tiene ahí, porque luego ni se deja. Estamos pronto a la Pascua, a darle gracias a Dios. Y a lo mejor en este tiempo pues ya no me toca venir a predicar de aquí al 24, pero yo sí quiero dejarles algo en ese día, en que perdonemos como el Señor Jesucristo nos ha perdonado, que seamos fieles como el Señor ha sido fiel en nuestra vida. ¿Cuántos han sido bendecidos en este tiempo? Demos verdaderamente con amor en este tiempo. Perdonemos, queridos hermanos, y seamos fieles. En este tiempo, queridos hermanos, es un tiempo para que la iglesia de Jesucristo